lo que tienes que hacer es comprender primero qué métricas son más importantes para ti. Por ejemplo, si yo tengo un e-commerce, realmente a lo mejor a mí lo que me interesa es saber... Si yo tengo un Amazon FBA, a lo mejor a mí lo que me interesa es saber... O si yo tengo, por ejemplo, una agencia de marketing, lo que más me interesa es saber... Tú no puedes coger y en la primera cita decirle a tu novia que se quiere casar contigo, porque no lo va a hacer y te va a pensar que estás zumbado y probablemente te meta una demanda y te denuncie. Entonces, intenta que el cliente te conozca. Y al final todo consiste en, si quieres vender por redes sociales, no es un juego de ser el mejor producto, es un juego de valor. Es un juego de ser el que más valor aporta. Entonces, céntrate en eso. ¿Cuánto cuesta una reunión con Warren Buffett? ¿Cuánto cuesta una reunión con Donald Trump? ¿Cuánto cuesta una reunión con Kant, con Nietzsche, con Platón, con Aristóteles? ¿Cuánto cuesta una reunión con Juan Ramón Rayo? Pues a lo mejor tienes todo eso por 50 euros. Y si lo pirateas, incluso gratis. Vamos a cambiar un poco de tema porque llevamos ya como casi una horita hablando de emprendimiento, inteligencia artificial, análisis de datos. Hay algo que antes hemos estado hablando, que es el tema de los libros y de la lectura, que es un tema que a los dos nos gusta bastante. Entonces, si tuvieras que recomendarle unos libros a la persona que nos está viendo, ya sea no ficción, ya sea ficción, es decir, libros que te hayan marcado, libros que especialmente te hayan gustado y te hayan influido, ¿cuáles serían? Pues quizás no sean los que recomendaría, ¿no? Pero yo libros que me hayan marcado, quizás ahora es verdad que leo más de temas muy diversos, pero los libros que más me marcaron yo creo que fueron los de mi infancia. Yo era una persona que desde muy pequeñito me gusta mucho leer. Sí. Quizá en ese momento en el que estaba tan mal en el colegio yo me refugiaba mucho en mis libros. Me acuerdo que yo llegaba y a lo mejor pues me ponía a leer cuando llegaba a casa, me metía en mis mundos mágicos, me ponía a leer en el recreo, a lo mejor incluso. Entonces yo me acuerdo que me encantaba leer y me refugiaba un poco en esos mundos de fantasía. Y yo me acuerdo que cuando yo la pasaba mal, yo me preguntaba qué haría mi personaje de libro favorito. Y entonces todo eso me acuerdo que me daba mucha fuerza para poder continuar, porque esos personajes que muchas veces decimos que son ficción, ¿no? Pero muchas veces cuando somos pequeños son reales. Y son reales en el sentido de que nos ayudan a pasar por situaciones que nosotros en ese momento no somos capaces de gestionar. Entonces todos esos libros creo que me han ayudado mucho en ese momento. Y luego sí es que es verdad que cuando ya crecí un poquito más, pues empecé a leer los libros más típicos, ¿no? Pues cómo ganar amigos, influir a las personas, etc. Pero luego hay una parte, y esto es pura opinión personal, y es la parte de la filosofía. Yo soy un gran amante de la filosofía porque creo que entender cómo piensan las mejores mentes del mundo, al final, un filósofo es una persona que ha dedicado toda su vida a pensar sobre algo. Entonces, si lees a esa gente, te permite comprender muy bien cosas sencillas como cómo es la moral de la gente, cómo es la razón, etc. Entonces, si tú consigues entender esos pensamientos que han tenido esos grandes filósofos, cuando te enfrentas al mundo real tienes muchísimas más herramientas. Porque, volvemos a lo de antes, tienes que seguir tu camino, tienes que tener tus valores, y si tú no eres capaz de defender racionalmente por qué piensas lo que piensas, vas a perder. Es decir, si tú no eres capaz de definir quién eres, el resto del mundo lo va a definir por ti. Entonces, aprende a saber por qué piensas lo que piensas, cuestiónate las cosas y lee sobre ello, lee sobre lo que te interese. Lee sobre economía, lee por qué funciona el mundo, lee por qué Estados Unidos ahora mismo es en top mundial y por qué China, si a pesar de que fue uno de los imperios más grandes del mundo, se ha perdido. Lee sobre religión, lee por qué es importante la religión, por qué están atacando al cristianismo, lee por qué los musulmanes son así, lee sobre el budismo, lee sobre cosas que te interesen, pero hazte preguntas. O sea, para leer primero hay que preguntarse. Tienes que preguntarte sobre cosas que te interesen en el mundo y después buscar la información. Y es verdad que ahora mismo en muchos libros y buscar la información correcta se te puede hacer algo complicado. Pero yo creo que no hay libros malos. Creo que hay libros que te aportan o no te aportan. Y de los libros que no te aportan también aprendes. Porque realmente sabes que lo que te ha contado el pollo no tiene ningún sentido y que vas a poder compararlo y cuando te den ese tipo de ideas vas a poder contrastarlas en tu cabeza. Y además el leer tiene una cosa muy buena. Y es que te permite viajar estando en tu casa y te permite hablar con los muertos. Entonces, con esas dos cosas, tú lo que tienes en tu bolsillo, en tu Kindle, en tu librería por 15 euros, son unas herramientas tan poderosas como prácticamente 1 millón de euros en el banco. Porque tienes el conocimiento, tienes acceso a cosas de las que tendrías que gastarte millones y millones. ¿Cuánto cuesta una reunión con Warren Buffett? ¿Cuánto cuesta una reunión con Donald Trump? ¿Cuánto cuesta una reunión con Kant, con Nietzsche, con Platón, con Aristóteles? ¿Cuánto cuesta una reunión con Juan Ramón Rayo? Pues a lo mejor tienes todo eso por 50 euros. Y si lo pirateas, incluso gratis. Entonces,
utiliza estas herramientas. Pero para leer primero hay que hacerse preguntas. Qué bueno. Yo creo también es un hábito que en cierta parte se puede estar perdiendo, porque al final, lo que hablábamos antes, ¿no? Tema de redes sociales. Entonces, tú le plantas a una persona un libro sin imágenes, sin nada, que simplemente son las palabras, 200, 300 páginas de no ficción, y le puede que cueste, ¿no? Es decir, el estar ahí enfocado y tal. Pero sí que es una manera, yo creo, aparte de ese pensamiento crítico, de esas herramientas que ganas, de ganar enfoque, de ganar capacidad de enfoque, de ganar léxico, de hacerte una persona más interesante, porque al final tienes más conocimientos. Así que, sin duda, yo creo que es un hábito que la mayoría de personas debería de tener. Porque en un mundo en el que cada vez todo es más estimulante, y los vídeos, ahora se habla de que el hook ya no son durante los 3 primeros segundos, sino que son los 2 primeros segundos, y cada vez todo tiene que ser más estimulante. Los libros son una manera de no perder esa capacidad de atención. Si de los libros de filosofía, por ejemplo, ¿hay alguno que especialmente te haya marcado en tu pensamiento? Pues la verdad es que muchos. La verdad que he leído un poco filosofía en general, filosofía. Creo que es muy complicado que tú empieces a leer a un autor. Creo que leer un autor es algo para lo que tienes que tener entrenamiento, tienes que tener la cabeza entrenada. Pero a día de hoy, por suerte, hay mucha gente que lo que se ha dedicado es a coger esos autores y adaptarlos. Entonces, si tú consigues, por ejemplo, entender una adaptación de cuál es la crítica a la razón pura de Kant, pues si tienes la crítica a la razón pura de Kant, probablemente te mueras en el segundo capítulo. Lo digo porque a mí me pasó, ¿no? Pero si tú consigues entender cuáles son esas razones de la moral, cuál es el estado del derecho, si tú consigues entender qué es realmente el superhombre de Nietzsche, si consigues entender cuáles son esas ansias de libertad, si consigues entender por qué Hobbes decía que el hombre es un lobo para el hombre, si consigues entender por qué la Revolución Francesa la hizo Rousseau, que era un gran pensador de esa época, o si consigues entender realmente a qué se refería Platón con las partes del alma, si consigues entender qué era la virtud de Aristóteles, si consigues entender qué es lo que tiene que ver Aristóteles con Santo Tomás de Aquino, todo eso te da una visión de cómo ha sido el pensamiento a lo largo de la historia. Y entender cómo ha pensado la gente a lo largo de la historia, si lo juntas con saber un poco de historia, lo que te da es una comprensión del mundo muy acertada. Si consigues entender la filosofía de los americanos, quizás te sea mucho más sencillo entender por qué allí funcionan las armas así. Porque a lo mejor en otros países que son legales las armas no hay tanta violencia. Si consigues entender cuáles son las grandes mentes detrás de la historia, consigues entender por qué la gente actualmente piensa lo que piensa. Y además ni lo sabemos. O sea, muchas veces nosotros a lo mejor europeos tenemos una tradición cristiana y no nos damos cuenta de que nuestra cultura, nuestro día a día está muy, muy, muy ligado a todas esas mentes que a lo mejor han vivido hace 500, hace 600 años y que han fundado lo que es ahora mismo nuestra historia, lo que es ahora mismo nuestra cultura. Y entender eso te da unas herramientas muy poderosas para saber cómo tienes que enfrentarte al mundo. Entonces, yo lo que recomendaría es leer una breve historia de la filosofía general, ¿no? O sea, hay un mogollón de libros adaptativos que te dan una visión general de cómo ha sido la historia desde prácticamente los presocráticos, ¿no? Hasta filosofías más actuales. Y además, en función de eso, tú vas a ver que hay cosas que te interesan más y vas a ver cosas que te interesan menos. A lo mejor te interesa más la razón, la moral, el conocimiento, la comunicación entre religión y trascendencia, ¿no? Pues en función de todas esas cosas, tú lo que vas a poder hacer es investigar sobre el tema. O sea, yo vuelvo a lo mismo. No está bien forzarse a leer, porque si tú te fuerzas a leer, es lo que tú has dicho, ¿no? Al final leer es un acto que yo creo que es verdad que es complicado y requiere foco, y actualmente hay poco foco. Entonces, si juntas que te requiere una cosa que de por sí no te sale innata, si juntas algo que no te gusta, es imposible que ganes adherencia. Esto es como las dietas. Si a mí no me gusta restringirme la comida y encima me pones para comer lechuga, te aseguro que voy a durar con la dieta lo que tardo en bajar a por unas galletas. Entonces, busca algo que de verdad te interese y en función de eso, créate tu propio callo para leer sobre ello.